ahora de los anticonceptivos hormonales. Antes de empezar el vídeo, si os interesa mucho cómo funciona la menstruación y la regulación hormonal de la misma, tengo un vídeo en mi perfil sobre ello, o sea que podéis ir a verlo y luego venir aquí. De todas formas, yo voy a hacer un resumen de cómo es la regulación neuroendocrina de nuestro ciclo hormonal en este vídeo, voy a explicar qué anticonceptivos hormonales existen y cómo funcionan en esta regulación neuroendocrina, y luego tenemos el privilegio de que Luis de Besa, que es ginecólogo aquí en Galicia y un buen amigo mío, pues nos va a ayudar un poco a entender toda esta movida de las píldoras anticonceptivas desde la perspectiva de un profesional. Me acabo de desconcentrar porque acabo de ver lo del recording y me puse nervioso. Pues os he puesto aquí esta ilustración que me la he currado única y exclusivamente para darle valor al cerebro en el ciclo menstrual. Cuando hablamos de regulación hormonal, muchas veces explicamos la menstruación solo con el útero y los ovarios. Sin embargo, el cerebro tiene un papel principal. De hecho, ampliamos en esta imagen del cerebro y es donde vamos a encontrar el hipotálamo y la hipófisis. Estas dos regiones son las reguladoras principales de la producción hormonal en el organismo, y es que el organismo está regulado por un sistema neuroendocrino, es decir, va a haber una parte de sistema nervioso que regula la producción hormonal. Esto ocurre de la siguiente forma, y es que en el organismo vamos a tener agrupaciones de células que constituyen glándulas de producción de hormonas. Las hormonas son unas sustancias que viajan por la sangre y por el organismo, y cuando llegan a otro punto, a su órgano diana, van a cumplir una función allí. Por ejemplo, yo tengo mi páncreas que produce insulina, esa insulina viaja por el organismo y regula cómo mis células incorporan la glucosa a su sistema. Entonces yo ahora quiero pasar de esta imagen donde vemos esa hipófisis por fuera, eso que parecen cojoncillos de perrete. Sé que lo estabais pensando, pero igual soy yo la única vulgar. Cuando abrimos nos encontramos esto. Aquí os quiero explicar cómo funciona esa regulación del hipotálamo y de la hipófisis. El hipotálamo estaría bañado por esas venas que vemos ahí, es decir, estaría recibiendo constantemente información de nuestro cuerpo a través de la sangre. El hipotálamo es una región del cerebro que es como un laboratorio, está todo el día interpretando si tenemos suficiente azúcar, si necesitamos más hormona de esta o de la otra, ¿vale? Es como un análisis, un laboratorio. Y según lo que detecta, manda a trabajar a esa hipófisis. Lo que vemos abajo, esas celulitas de colores, son esas células que se agrupan formando glándulas secretoras del sistema neuroendocrino. Entonces, ahí tendríamos la producción de otras hormonas según lo que nos mande el hipotálamo. Si aplicamos esto al ciclo menstrual, empezaría con una señal del hipotálamo que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona, cuando llega a la hipófisis, dice, venga, empezamos con la producción de FSH, hormona folículo estimulante. Y cuando esta hormona llega a nuestras gónadas, al ovario y al útero, ahí empieza la producción de estrógenos. Esa sería la primera fase del ciclo. Cuando hay mucho estrógeno, entra la segunda fase del ciclo. La hipófisis va a producir LH, hormona luteinizante. Entra entonces la fase lútea. Es en ese pico de LH donde empieza la ovulación. Ese momento donde se da la ovulación es el que tenemos que regular para la anticoncepción. Es decir, cuando tomamos un tratamiento de hormonas anticonceptivas, lo que intentan evitar es ese punto justo, ese pico de LH. Cuando inhibimos ese pico de LH, lo que vamos a conseguir es que no se produzca ovulación y por lo tanto no hay fertilidad mientras tomemos ese tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer esa regulación para que no haya pico de LH? A través de hormonas sintéticas, hormonas que se fabrican en un laboratorio. Las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo pues son como estas moléculas, son este tipo de estructuras que son muy peculiares, cada esquinita es distinta, como vemos. Entonces, eso lo que provoca es que una hormona pueda unirse a distintos receptores en el organismo. Según la estructura que tenga, pues aquí me voy a unir por este lado, aquí me voy a unir por este otro lado, ¿vale? Eso facilita que una hormona pueda tener distintas funciones en el organismo, a pesar de ser una misma estructura. ¿Qué pasó a lo largo de la historia? Pues que en el laboratorio empezamos a fabricar hormonas que se parecían a las naturales, pero eran diseñadas de principio a fin en el laboratorio. Por lo tanto, no iban a cumplir exactamente las mismas funciones. Es el caso de las progestinas o los progestágenos. Como vemos aquí, vemos que en el laboratorio se pueden sintetizar distintos tipos de hormonas que sí que se parecen muchísimo a la progesterona natural. Es decir, van a cumplir funciones súper similares. Y de hecho, al tener tanta variedad, podemos conseguir que suplan unas carencias u otras. Todo esto serían progesteronas exógenas, progesteronas que vamos a aplicar al organismo para conseguir una modulación
controlación y una regulación constante de los niveles hormonales. Pero no vamos a conseguir solo eso, no vamos a conseguir solo evitar el pico de LH. Lo que vamos a conseguir también es que el moco se densifique más para dificultar la movilidad de los espermatozoides. Por lo tanto, un tratamiento de progesterona no interfiere solo en ese pico de LH, sino que también tiene otras propiedades anticonceptivas. Entonces, la principal hormona que trabaja en la anticoncepción cuando tomamos anticonceptivos hormonales va a ser la progesterona. Pero muchas veces sabemos que hay anticonceptivos combinados, es decir, no solo tienen progesterona, sino que también llevan estrógenos. Lo que produce el estrógeno, que ya veis que son cantidades ínfimas, es decir, llevan mucha más progesterona que estrógenos los combinados, pero ese estrógeno nos va a producir una regulación del ciclo, va a controlar los sangrados, es decir, cuando solo tomamos progesterona hay probabilidades de que manchemos a lo largo del mes o que no sea predecible cuándo vamos a tener la regla. Sin embargo, cuando usamos anticonceptivos combinados, en el tiempo de descanso se va a producir un sangrado, por lo tanto vamos a controlar cómo es nuestro ciclo y cuándo vamos a sangrar. Estos tratamientos hormonales están mejorando y avanzando muchísimo, cada vez se consigue que esas estructuras que hacemos en el laboratorio se parezcan más a las hormonas naturales. De hecho, se está trabajando con precursores naturales de hormonas, progesteronas y estrógenos para dar lugar a esa molécula. Por lo tanto, se va a parecer muchísimo a la que tenemos. Es decir, ya existen nuevas generaciones de anticonceptivas que usan progesteronas que son prácticamente como la nuestra. Por lo tanto, los efectos adversos se reducen, los riesgos trombóticos también, porque van a ir a los mismos receptores o casi a los mismos receptores que las nuestras. Empezamos aquí con las dudas para Luis, porque yo estoy hablando de que hay distintos tipos de progesterona, se pueden combinar con estrógenos, pero ¿qué concentraciones hay de esto? ¿Son todas las píldoras iguales? Vale, de estrógeno y progesterona realmente hay monofásicos y luego bifásicos, trifásicos, incluso cuatrifásicos. Los bifásicos, hay dos dosis diferentes a lo largo del mes en función del momento del ciclo y el momento en que estés del blister. Y los trifásicos hay pues 3 tipos de combinación de dosis. Pues por ejemplo, ponte, la primera pastilla lleva una proporción 3:1 de estrógenos progesterona. La segunda semana tienes una proporción 2:2 y la tercera semana tienes una proporción 1:3, al revés. ¿Sabes? O sea, simplemente es la cantidad a lo largo del ciclo que va cambiando y la hormona que estás tomando en cada momento del mes. Abramos ahora el melón de la sensación de que la píldora se da a todas las mujeres. Es decir, tú vas a un ginecólogo y, oye, aunque fueses a preguntar otra cosa, te vas con la píldora puesta para casa. Sí que es verdad que la gente tiene esa sensación, pero es que muchas veces lo que no piensa la gente es que si tú vas a la consulta de un ginecólogo con un problema, suele ser un problema con la regla. ¿Qué pasa? Que la regla tiene una dependencia hormonal directa. Yo, si quiero tratar un problema con la regla, tengo que incidir sobre el eje hormonal. Y la principal forma de poder incidir sobre el eje hormonal es con anticonceptivas, porque son los tratamientos que tenemos a nuestra disposición. Sí que es verdad que si tú vas a la ficha técnica de la mayor parte de los anticonceptivos, te dicen que están pensados para no quedarse embarazada teniendo relaciones, pero es que a los anticonceptivos están asociados infinidad de beneficios accesorios que llamamos, entre los que implica disminución del dolor con las reglas, disminución del sangrado menstrual, mejor control del ciclo, disminución del riesgo de hiperplasia endometrial en pacientes en las que tienen una proliferación endometrial crónica por hiperestrogenismo crónico. Tiene un montón de beneficios asociados que la gente no conoce y piensa que lo damos porque, ala, tú que estás aquí, te voy a dar anticonceptivos porque me apetece. Y normalmente no es así. Solemos hacerlos con una indicación concreta. Lo que pasa que, bueno, a veces nos cuesta un poquito también transmitir a las pacientes por qué hacemos las cosas o por qué dejamos de hacerlas. Tenemos también una duda muy extendida y es, ¿pueden tomarla todas las mujeres? Pues mira, esa es una pregunta muy difícil de responder. Yo no sé si sabes que existen lo que se llaman los criterios de elegibilidad de la OMS, ¿vale? Eso lo que te establece es que hay 4 categorías de elección para las mujeres y que cada mujer puedes localizarla dentro de una de esas 4 categorías, ¿vale? 1 es que puedes utilizar el anticonceptivo con total tranquilidad y 4 es que si lo quieres hacer es asumiendo prácticamente todos los riesgos, incluso riesgos bastante importantes, incluyendo la muerte, ¿vale? O sea que por norma general, aquellas mujeres que incluyes en una categoría de elegibilidad 4 es mejor intenta evitarlos, ¿vale? Pero realmente todas las mujeres podrían ser susceptibles de ser tratadas con un anticonceptivo, evidentemente asumiendo siempre riesgos-beneficios. Entonces, ¿en qué casos concretos, dentro de estas recomendaciones de la OMS, vamos a decir, mira, tía, que no te compensa, no la tomes? En la consulta en el día a día lo que más vemos son pues, pacientes fumadoras, que en general nunca lo tenemos en cuenta, pero aquellas que fuman más de 15 cigarrillos al día sobre todo. Y si son mayores de 35 años,
para plantearte dar un anticonceptivo con estrógenos, estamos hablando con estrógenos, hay que pensárselo muy mucho, porque el riesgo trombótico, que es uno de los efectos más graves de los anticonceptivos, estaría bastante aumentado. Luego también pacientes con migraña. La migraña en general es una contraindicación parcial, sin embargo, aquellas pacientes que tienen migraña con aura es una contraindicación muy importante para el tratamiento con estrógenos y estaríamos hablando de un criterio de elegibilidad en la mayor parte de los casos de tipo 4. Para entender entonces todas estas situaciones tan distintas, hay que hacer entonces análisis de sangre. Es decir, yo voy al ginecólogo y para recetarme una píldora tiene que hacerme un montón de pruebas, ¿o cómo va la movida? No es necesario hacer ninguna analítica de sangre ni ningún estudio de coagulación. Lo único que recomiendan las guías, aparte de una exploración general y demás, y una valoración siempre por el médico, es una toma de tensión arterial, porque tener la hipertensión no controlada es una contraindicación también para el inicio de tratamiento con estrógenos. Claro, es que con esto de que igual no haga falta análisis, pues yo puedo ir a la farmacia y cogerlas, que aquí hago un margen para explicar que no puede ser así. Es decir, en España estamos muy habituados a ir a la farmacia y que los farmacéuticos nos den la píldora anticonceptiva sin pedirnos receta, pero legalmente tendría que pedirse, es decir, es un medicamento sujeto a receta médica. Esto es muy importante saberlo porque que no nos extrañe que algún día lleguemos a la farmacia y la farmacéutica o el farmacéutico nos diga, mira, ¿dónde está la receta de esto? ¿Qué médico te ha prescrito tomar este tratamiento? Para mí el problema fundamental de los anticonceptivos es que muchas veces los médicos no los consideramos como caramelos, pero mucha gente que los utiliza sí. Yo tengo un montón de pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, he empezado hace un mes a tomar anticonceptivas. Y yo, ¿quién te las prescribió? Decidí yo ir a tomármelas porque tengo pareja estable. Claro, yo no sé, esta paciente puede ser fumadora, puede tener 42 años. A lo mejor existen otras opciones mucho mejores que la que ella se ha cogido y se ha cogido una que lleva, que fue la que tomó cuando tenía 20 años y que claro, como le iba bien en aquel entonces, pues volvió a tomarla de forma independiente. Yo creo que esto, junto con todo lo que hablábamos antes, es lo más importante y es entender que efectivamente si hay tantas variedades de hormonas, tantos tipos de progesterona, tantas formas de combinarlo, tantos tipos de tratamiento y tanto estudio de las situaciones particulares es porque vosotros precisamente vais a individualizar cada tratamiento. Lo digo siempre, los protocolos son una receta de cocina. Lo que pasa es que el cocinero hace modificaciones en esa receta. Nosotros tenemos que individualizar en cada persona y saber qué puede ser lo mejor para ella en ese momento, informarla desde nuestro punto de vista y luego que la persona decida. Evidentemente, a mí si una persona yo creo que tiene que llevar anticonceptivos y ella me dice, mira, es que yo no quiero tener ninguna hormona exógena, pues evidentemente voy a intentar buscar alguna alternativa que le pueda funcionar, que a lo mejor es menos eficiente y si yo creo que con los anticonceptivos le voy a resolver el problema en el 80% de probabilidades y con el otro voy a conseguirlo con un 30%, pues bueno, pero por lo menos es más que un cero de no hacer nada. Yeah. ¿Sabes? Siempre tenemos otras opciones alternativas para probar. Entonces, yo, por ejemplo, soy una mujer que no tiene ningún tipo de desequilibrio hormonal. ¿Qué tipo de tratamiento tomo para no quedarme embarazada? Hay un montón de opciones de anticonceptivos no hormonales. Por ejemplo, tenemos el DIU, ¿vale? El DIU de cobre o el DIU de plata o el DIU de oro, que son perfectamente funcionales, activos, tienen muy buena respuesta y muy buena capacidad anticonceptiva y no tienen ningún tipo de hormona. Aparte de eso, bueno, siempre tenemos el preservativo masculino, preservativo femenino, aunque este último se asocia a un mayor fallo del método. Y realmente también tenemos muchas veces las píldoras de solo progesterona, que son una opción muy válida. Además, antes se asociaban muchos con un control del ciclo un poquito irregular, pero ahora ha salido en el mercado hace año y medio en Europa una que es con pauta mensual también, que en teoría tiene un intervalo libre de hormonas de unos 4 días por mes, que en teoría hace que tengas la regla una sola vez al mes. Claro, porque sin ese estrógeno regulando es cuando tenemos los manchados por el medio, ¿no? Exacto. Entonces, el último caso que se me ocurre plantear, que creo que es un caso abundante, es que, por ejemplo, yo puedo ser una mujer que sí que tengo un desequilibrio en la regulación hormonal de la menstruación, pero que no quiero sufrir esos posibles riesgos, no quiero asumir ni un mínimo riesgo. ¿Podría controlar yo esto con la dieta? Prácticamente todo lo que dependa de la funcionalidad de nuestro organismo va a estar relacionado con la dieta. Hay muchos alimentos que son reguladores y a nivel vitamínico todavía hay un mundo por descubrir. Hay muchas cosas que son antioxidantes, cosas que favorecen la ovulación, que al final es el problema fundamental en el síndrome de ovario poliquístico, complejos vitamínicos que pueden ser muy útiles. De hecho, cada vez se utilizan más los inositoles. Yo se lo digo siempre a mis pacientes, el sentido de nuestro trabajo es intentar favorecer a nuestros pacientes y que ellos estén bien.
O sea, a mí me da igual que quiera tomar un anticonceptivo o que no quiera tomar un anticonceptivo. Yo simplemente quiero intentar solucionar el problema por lo que ha entrado por la puerta de mi consulta. Ujú. Si puedo hacerlo con algo que no le vaya a suponer un problema, pues evidentemente lo voy a hacer. Pero claro, el problema es que yo lo digo siempre, en medicina nada es gratis. Siempre asumimos algún riesgo con algo. Pues bueno, yo creo que todo este vídeo lo podemos resumir en que antes de tomar un anticonceptivo hormonal tenemos que asesorarnos siempre por o un médico de familia o una ginecóloga o un ginecólogo preferiblemente. Y un mensaje que también nos gustaría que llegase es este hecho de comunicarnos con ellos. Si tenemos algún tipo de resistencia o duda, preguntarla. Si nos encontramos con un profesional que cuando le explicamos nuestras resistencias no nos propone otras alternativas, podemos cambiar de profesional, tanto en la sanidad pública como en la privada, encontrando así un médico, una ginecóloga, un ginecólogo con el que estemos cómodas para que nos dé todas las alternativas posibles que se ajusten a nosotras. Y como veis, ellos siempre están dispuestos a darnos un tratamiento individualizado y que nos dé el menor riesgo posible. Gente que considera que es un anticonceptivo y no lo considera muchas veces un tratamiento, y efectivamente es un tratamiento con sus efectos positivos y sus efectos negativos. No está exento de complicaciones y tenemos que conocerlas y saber qué es lo que te puede pasar con ellos. Porque vale, muchas veces la gente piensa que puede producir trombos y eso es verdad, pero luego no piensan que se les puede modificar la libido, que pueden tener molestias en el pecho, que durante los 3-4 primeros meses puedes presentar manchados persistentes, que puedes estar 3 años con él y de repente estar un mes sangrando todo el mes y no pasar absolutamente nada. Y eso la gente no lo sabe, porque muchas veces lo toman de forma autónoma, sin haber tenido una consulta y una entrevista en la que te pueden informar acerca de todo el proceso. Qué miedo. Tampoco hace falta que sea un ginecólogo. Evidentemente yo voy a barrer para casa y voy a decir que preferiblemente que sea un ginecólogo el que te lo diga. Pero los médicos de atención primaria pueden hacerlo de una forma muy eficiente también. Y por lo menos yo lo digo siempre, antes de iniciar cualquier anticonceptivo, háblalo con tu médico. Eso va a ser muy útil, tanto para la paciente como para el médico, porque todos tenemos que saber un poquillo también cómo están nuestros Si pacientes. tenéis dudas concretas o os ha gustado cómo explica Luis y os sentiríais cómodas con él, os dejo aquí en qué consulta está trabajando y, pues bueno, pues ya que os resuelva él vuestros casos particulares. Yo ahí ya no me meto. Ya estaría, no me puedo creer que haya hecho por fin el vídeo de las anticonceptivas. Esto es... Bueno, ahora falta editarlo, claro. Y esto, por favor, antes de cubrirlo, edítalo, que igual dije alguna barbaridad. Sí, no, a ver, luego todo esto es corta pega que lo tengo que dejar lo más breve posible.